Aleluya. Muy bien, mi hermano, vaya conmigo a la palabra. Nos sentimos muy privilegiados, obviamente muy contentos de poder compartir con ustedes. En el día de anoche iniciamos lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Estuvimos predicando la palabra públicamente, con micrófono y con amplificación, porque así es como el Dios de los cielos nos dijo que tendríamos que hacerlo. Así que, mi hermano, el tiempo para nuestra congregación, el tiempo de esa predicación pública de la palabra ya arrancó, ya inició. Vamos a tomarnos todos los escenarios a donde el Padre de los cielos quiera llevarnos, a donde Él nos quiera abrir. Por eso la palabra dice que el Dios de los cielos, ¿cuántos creen en Él? Amén. Él abre puertas que nadie puede cerrar y Él cierra otras que nadie puede abrir. Y ese es el sentido de la vida, en poder ser inteligentes, el poder desgastar o dejar nuestras vidas delante de Dios. También esta mañana fui sorprendido al poder, estaba yo aquí en el templo y de repente pues vi a Julián allí en la condición en que él llegó, pero que realmente, humanamente, si uno viera, uno no daría nada, pero es Dios. Hemos aprendido a creerle a Dios. Así que bienvenido, mi hermano, no importa la condición, pero sabemos que en 2-3 meses Dios te volverá a levantar y va a colocar de nuevo esa corona y ese vestido nuevo, espiritualmente hablando, que Dios ha prometido a los que le aman y a los que le buscan. Vale la pena predicar la palabra, vale la pena llevar. ¿Sabe? Algo que me gusta de la escritura es que Él dijo que los que están aliviados no tienen necesidad de médico, pero los que están enfermos, esos son los que tienen necesidad del médico de médicos, del Dios de los cielos. Y es por ese motivo que la palabra nos enseña, así sea uno que haga caso, así sea uno que escuche la voz de Dios, que escuche el mensaje, así sea uno, es muy importante para nuestro Dios. Díganle al que está a su lado, usted es muy importante para Dios. De ello depende entonces el cómo nosotros podemos en esta vida seguir transitándola creyéndole a Dios. La palabra dice, pero sin emuná, sin fe es imposible agradar a Dios. Y una de las cosas relevantes de la fe es el tema de la oración. Todos ustedes, a ver, ¿cuántos de ustedes alguna vez han orado a Dios? Levante la mano. Amén. Creo que todos. La oración para la vida del cristiano es una parte fundamental. Es una parte fundamental de su vida, de la vida cristiana. Nos permite entonces la oración conectarnos con Dios. Nos permite la oración entrar en un diálogo íntimo, entrar en un espacio. Diga conmigo, espacio. No, pero dígalo fuerte, diga espacio. Esa oración nos permite entrar no solamente en una intimidad, sino en que se abra un portal, en que se abra un espacio con Dios. No hay nada mejor que cuando usted permite que en ese espacio usted pueda hablar, dialogar, conversar con el Padre, con el Eterno. Es un tiempo donde la oración entonces se vuelve muy relevante. Es un tiempo allí personal, de profundidad, donde usted puede vaciarse, donde usted puede ser sincero, donde usted puede ser honesta con Dios. En tiempos de oración que yo he tenido con Dios, he dicho y he vaciado lo que con ninguna otra persona he podido yo entregar, más que en ese espacio que cuando se hace con Dios. ¿Por qué? Porque como tú no puedes verlo físicamente, solamente puedes saber que Él está allí, que por fe el Dios de los cielos está en ese lugar, porque Él es espíritu y porque Él está en otra dimensión, pero tiene la capacidad de escucharte. Cuando tú te arrodillas, cuando tú te sientas, cuando tú empiezas a abrir ese portal, tenlo por seguro, tú no estás hablando a los aires. Téngalo por seguro, usted no está hablando solo. Diga conmigo, conmigo está Dios. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Que Él nunca te dice, me espera un momentico. Que Él nunca le dice, estoy ocupado, mi hermano.
hijo, estoy ocupado. No, es que por allí me están llamando, hay unos pastores orando, hay unos líderes orando y tengo que estar muy atento allí. No, cuando tú clamas a Dios, cuando tú tocas la puerta a Dios, cuando tú le dices, Padre, yo necesito, cuando tú lo llamas, Él responde en ese momento inmediatamente. No que te dé lo que quieras ya, no, que Él está ahí. Porque bien lo decía Julián, el tiempo de Dios es procesal, el tiempo de Dios es perfecto. Él responde, Él actúa en el tiempo no que nosotros queremos, sino en el que en Él cree conveniente para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están aquí? Así que quiero entonces hablarles hoy de lo que el Espíritu Santo ha titulado en esta bendita mañana, el sello de la oración. Dígale que está a su lado, el sello de la oración. Así que como yo les pregunté que cuántos de ustedes alguna vez habían orado, otros le llaman rezar, no importa cómo usted lo llame, lo que importa es que haya esa conexión. Lo que importa es que eso de lo alto venga a nosotros y que nos pueda escuchar. Sabe, cuando uno tiene angustia, yo he estado en momentos de angustia, como el salmista lo ha estado. El salmista en la angustia, dice la palabra, en la angustia invoqué a Yahweh. En la angustia invoqué ¿a quién? Al Señor. Y dice el Salmo, y Él me respondió. Es decir, que Dios responde, ¿sí o no? Que a veces responde como nosotros no queremos, que a veces responde como uno no espera, porque uno está seguro que esto por lo que oró será para este tiempo, que eso vendrá, pero a veces no pasa así. Es como el Padre quiera responder. Y él dijo, en la angustia invoqué al Señor y Él me respondió desde su monte, desde su morada, desde la montaña alta. Es por ello que yo quiero invitarles en el nombre de Jesucristo a no cesar en la oración, a no dejar archivada la oración, a no dejar en visto a Dios. Es el tiempo donde debemos levantar un clamor, porque la Escritura nos enseña en Deuteronomio, no lo busque, dice, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo orare, si mi pueblo me buscaren de todo corazón, dice la Escritura, yo me compadeceré de ellos, yo vendré a ellos y responderé esa oración. Pero la oración no es solamente orar. Yo quiero que usted lo aprendamos en esta mañana. Pastor, pero es que yo oro 7 horas y media. Pastor, pero es que yo oro 1 hora seguida, sin parar, sin comas, sin tildes. Te felicito, gloria a Dios. Pero no es solo la oración, es el sello de la oración. Tú puedes tener un pasaporte para ir a otro país, pero si tú en la entrada de esa frontera, de entrar de un país de donde tú vienes a otro, no importando tú tengas la visa, tú tengas el pasaporte, si no hay un sello, tú no puedes entrar. Ah, pero es que yo lo tengo, mire, yo lo saqué y de este país acá tengo el sello. ¿Y por qué no me lo va a entregar a usted a mí? ¿O por qué no me permite entrar? Porque no me dan un sello. Amén. Lo único que yo sé, cuando viajé a otros países, solo lo hice por bus, fue que cuando la persona colocaba el sello, es porque yo decía, coroné, puedo entrar, puedo pasar. ¿Todo por qué? Porque el pasaporte ya tenía la autorización, porque el pasaporte ya tenía lo legal, porque el pasaporte me permitía el sello que decía bienvenido a la República de Argentina, bienvenido a la República de... Ese sello me permitía transitar por todo el país libremente. Amén. Así es la oración. Tú puedes orar mucho, yo también, pero si no está el sello implícito, no pasará nada, no ocurrirá nada. Necesitamos la aprobación, necesitamos la autorización, necesitamos el beneplácito, necesitamos, llámelo como quiera, el permiso, la autorización, el sello de Dios en esa oración. ¿Cuántos dicen amén? Vaya conmigo a la palabra y vamos a estar en el primer libro de Reyes. Entonces,
La oración es lo que o lo que Dios nos está comentando, lo que Él nos dice. Pero para entenderlo un poco, vamos a ir a la palabra en primera libro de los Reyes, capítulo 9. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a entender un poco entonces qué necesita nuestra oración. Eso es como cuando una ama de casa está haciendo un alimento, está preparando un alimento. Entre más condimentos pueda añadir a eso que está haciendo, ¿qué va a pasar? Mejor va a quedar, mejor será. Así es la oración. Puede ser muy decorada la oración, puede ser muy tremenda la oración. Yo he escuchado oraciones tremendas donde el pastor o el líder o la persona levanta: benignísimo Dios, Padre de la eternidad, por los siglos de los siglos, tú que habitas en el templo, tú que trasciendes, y comienzan a entonar una oración. Pero eso no garantiza de que la elocuencia o la inteligencia a la hora de yo orar sea respondida o sea aprobada. No. Pero he escuchado otras oraciones donde la persona dice: Señor, usted verá si me responde, pero yo vengo a ti con un corazón con una oración sencilla, y he visto que esa oración sencilla ha trascendido una frontera, ha colocado el Dios de los cielos un sello a esa oración, es decir, un beneplácito, un permiso para que esa oración sea contestada, para que esa oración sea respondida. Es entonces totalmente necesario decir: todos nosotros tenemos oraciones. Escuche esta palabra: todos nosotros, yo estoy seguro, tenemos oraciones entre comillas no contestadas. Que usted dice: pero tan extraño, si yo le sirvo a Dios, si yo doy una ofrenda, si yo hago una obra de caridad, si yo vengo al templo, si yo leo la palabra, si yo ayuno, tú puedes hacer todo eso. Pero tú en la oración lo que necesitas es el sello de Dios, no es más. Así que no es por la multitud de contrataciones o de cosas que hagamos o de actividades, no, es la oración que nosotros vamos a aprender cómo es la parte que nos corresponde, qué es lo que Dios tiene que hacer. En el capítulo 9 verso 1 dice: cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa del Señor. Cuando Salomón, ¿qué? Hubo acabado. Esa palabra está hoy de día muy de moda, y le decimos a Dios constantemente en la oración: pero yo ya la acabé, pero es que yo ya hice y usted nada que responde, pero yo ya hice lo que usted me dijo que tenía que hacer. Hermano, no es en el tiempo suyo, sino en el de Dios. Y la palabra dice: cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa del Señor. ¿Para quién hizo una obra Salomón? Para Dios. Esto nos da a entender y nos dice que podemos hacer muchas cosas para el reino de Dios, que podemos hacer muchas cosas para su gloria, pero si no hay una aprobación, solamente son intenciones, solamente son obras. Y la palabra nos enseña: no es por obras de justicia que nosotros hagamos que vamos a tener la aprobación de Dios. No, hermano, podremos hacer demasiadas cosas, pero no es por la obra, es por la gracia inmensurable de nuestro Señor Jesucristo. Así que Salomón lo hubo acabado todo, tenía el derecho. Usted podrá decir, porque a veces creemos tener derechos sobre Dios. Le decimos: pero es que yo fui el domingo a la iglesia, y ¿cómo que usted no me va a entregar lo que yo le dije a usted? Si yo le puse la condición. ¿Cuál condición? Hay gente que ora así: yo voy a la iglesia el domingo, padre, yo voy, sí, Señor, yo voy, pero, no. Necesitamos es el sello, la aprobación de Dios. Y la persona luego de un camino, por colocar condición, por colocar peros en la oración, y como no responde, como no ha sido aprobada por Dios, ¿sabe quién termina siendo el culpable? ¿Quién? Dios. ¿Por qué no volviste a la iglesia? No, es que Dios no me respondió. ¿Por qué te estás alejando del Señor? No, es que Dios no, Dios tiene la culpa. Yo le hice, mire, yo fui los domingos, yo hice esto y lo otro, pero no, Dios no respondió. No, hermano, es porque la palabra en Santiago dice, Santiago 4:3, no lo busque, dice: pedís, pero no recibís. ¿Por qué? Porque pedimos mal. Pedís y no recibís porque pedís mal.
debemos aprender a pedir. Y la palabra dice que Salomón había terminado toda la casa de Dios, pero también terminó su casa real, el palacio. Es decir, se dedicó tanto a lo uno como a lo otro. Se dedicó tanto a sus cosas personales como a lo que le competía a la obra de Dios. Es decir, que podríamos decir que tenía algún tipo de beneficio, que tenía algún derecho, que Dios iba a sellarle ese pasaporte, que Dios iba a sellarle esa oración y ese clamor que él había hecho. Y dice la Escritura, y terminó también la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer. Verso 2. Yahweh, el Señor. Pregunta, en el verso 1, ¿Salomón pidió algo? Miren todos allá a la palabra o a la pantalla. ¿Salomón pidió algo? No. Pero en el verso número 2 dice la Escritura, el Señor apareció. Diga conmigo, Él responderá. Dígale al que está a su lado, el Señor aparecerá. Pastor, pero yo llevo mucho tiempo orando, pero yo llevo haciendo las cosas para Dios y no veo todavía el fruto, el resultado. No veo a la persona que quiero buscando a Dios. No veo que mi hijo salga del alcoholismo. No veo que mis hijos o que mi cónyuge salga de la depresión, salga de los espíritus de muerte que lo atormentan. No estoy viendo, pero tú no estás viendo. Pero en el mundo espiritual, cuando tú oras, algo comienza a desatarse, algo comienza tremendamente poderoso, una guerra entre el bien y el mal cuando tú clamas a Dios. Solo que usted está ahí, Padre, muchísimas gracias. Sí, Señor, también, y yo te pido esto, pero usted no puede ver. A veces Dios permite que lo espiritual sea descifrado para que tú entiendas que cuando tú oras en la tierra, en lo sobrenatural, en la dimensión de Dios, cosas tremendas comienzan a suceder. Cristo le dijo en cierta ocasión a su discípulo, él le dijo, lo que tú, a ti te daré las llaves de los cielos también. Y dice la palabra, y todo lo que ates en la tierra será desatado en los cielos. Esa palabra debemos tomarla nosotros, porque no solo fue para Keifa, esa palabra es para nosotros. Cuando entendemos que la oración tiene ese poder, lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. Lo que tú ates en la tierra será atado en los cielos. ¿Cuánto lo creen? Denle un aplauso al que vive. Aleluya. Tenemos el poder, tenemos la oración, tenemos la herramienta. La palabra dice, martillo me sois y armas de guerra. Jeremías 55:22. No lo busque. Martillo me sois y armas de guerra. Eso se refiere a qué? A una persona que ora, a una persona que ora incondicionalmente, a una persona que hace una conexión, que hace un puente entre la tierra y el cielo. Por eso la Escritura dice, Señor, hágase tu voluntad, así como es en el cielo. ¿En dónde? En la tierra. Pero a eso oramos, Señor, yo quiero un edificio y también un Ferrari, Padre, y yo quiero, bueno, cambiar también esto. No, hermano. La palabra nos enseña que debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Este varón terminó la obra. Este varón hizo las dos cosas, las dos partes, y en el verso 2 apareció el efecto, sin esperarlo, sin entonces decirle aparezca. No, dice la palabra, el Señor apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido. ¿En dónde? En Gabaón. Y la primera vez que le apareció en Gabaón, no sé si usted lo recuerde, el Señor se le presentó a Salomón en un sueño. Y él le dijo, Salomón, y él le dijo, Señor, en el sueño le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé, que lo voy a hacer. Usted conoce la historia. Y Salomón no pidió oro. Salomón no pidió que los ejércitos enemigos fueran quitados o que no fuera invadido por los ejércitos contrarios. No pidió entonces un beneficio personal. Salomón se le ocurrió, escuche esto tremendo, tuvo la sabiduría de pedir sabiduría. Amén. Pero a veces es un rosario, parece como que hubiera llegado diciembre, que un niño le hace la carta al niño Dios y le pide solo cosas materiales. No puede ser de esa manera.
La escritura nos enseña que este principio es haciendo y Dios recompensando. Es cuando usted ora, hermano, la mejor manera de usted poder honrar a Dios no es simplemente esperando que sea ya, no, es simplemente descansando en que quien prometió que haría, que efectuaría o haría un efecto, tarde que temprano Dios lo hará. Soy testigo de lo que dice tu esposo. Muchas veces fuimos a la casa de ella y de su esposo y en la nevera no había nada. Estaban mal, no tenían, estaban endeudados. Pero ellos empezaron a creerle, esa mujer empezó a pagar un precio, empezó a hacer un puente, un canal. Por eso es que yo le digo, la oración es muy importante. Y ella no veía nada. Y nosotros sabíamos la forma de ser de ese varón. Y nosotros sabíamos la dureza de corazón que había en él. Y sabíamos, yo decía, yo no daba un peso, hermano. Pero el Dios de los cielos escucha la oración. El Dios de los cielos en su tiempo responde. A Salomón le pasó de esa manera. Y escuche, no solo se le aparece a este varón, sino que en el verso número 3 dice la palabra: y le dijo, yo el Señor, escuche esta palabra, yo el Señor he oído ¿qué? Dígalo más fuerte, he oído ¿qué? Diga conmigo, Dios escuchará mi oración. Ellas tocan la puerta ya. Cuando tú oras, algo empieza en el cielo. Cuando tú oras, algo empieza. Y Dios, Él no te pone a esperar, Él, ¿qué hace? Escucha. Yo he oído tu oración y te ruego, y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa. Diga conmigo, yo, dígalo con fuerza, diga, yo soy casa de Dios. Yo soy el templo de Dios. Amén. Yo te ruego. ¿Y qué has hecho en mi presencia? Yo he santificado esta casa que tú has ¿qué? Edificado. Es decir, que aquí nos revela la palabra que usted tiene que hacer algo y Dios hace lo otro. Que usted es el que edifica, que usted es el que trabaja la bendición, que usted es el que pone manos a la obra y que Dios es el que hace ¿qué? Lo sobrenatural, que Dios es el que muestra reflejado lo que para nosotros era imposible. Él lo coloca en ese escenario. Escuche esto, dice la palabra, el mismo Dios dijo, tú has edificado, y dice la palabra, yo he santificado esta casa que tú has ¿qué? Edificado. ¿Cuál es la parte suya? Trabajar. ¿Cuál es la parte suya? Orar. ¿Cuál es la parte suya? Edificar. Por eso la escritura nos enseña que si no edificamos con Él, en vano edificamos o trabajamos. Yo salgo a predicar la palabra a la calle y quiere que le diga algo. Estoy experimentando algo sobrenatural de Dios. Me arde adentro por salir a predicar afuera. Nunca me había pasado. Yo decía, pero que desde que Dios me regaló la visión hace unos pocos días y algo me consume. Anoche tomé el micrófono y empezamos a predicar a la palabra a cientos de personas que pasaban por el lugar, otros que venían, y empezábamos a compartir el mensaje del evangelio. Pero había algo que ardía dentro de mí y que entre más yo lo hacía, que entre más yo le entregaba el micrófono al hermano para que él cantara unas canciones y después yo retomaba, pero algo ardía dentro de mí, no lo había experimentado. ¿Qué quiero decir con esto? Usted haga su parte, que Dios hará el resto. Porque no he visto la descendencia de un justo que clame a Dios y mendigue pan. Porque no he visto la descendencia sacerdotal de una casa sacerdotal. Porque no he visto a un hombre o a un varón que le crean a Dios avergonzado. Podremos pasar por valle de sombra de muerte, pero de ahí el Señor nos sacará. Podrás pasar por el desierto, pero Dios colocará una nube para que el calor abrasador de ese desierto no te consuma. Me gusta esta parte, escuche esto. Yo he ¿qué? Santificado. ¿A quién le corresponde? A Dios. Y le añade y le dice, la casa que tú, ¿quién hizo la casa? ¿Dios o Salomón?
Salomón. Y hasta ahora de esa casa se conserva en Jerusalén una pared donde usted ve que todos allí recurren, y los rabinos, los judíos, van y adoran porque saben que en ese templo, que en esa pared habitó la presencia de Dios, porque un hombre hizo, porque un hombre oró, porque un hombre trabajó, porque un hombre creyó. Escucha, hermano, esa oración que este varón hizo. ¿Sabe a este versículo cuántos años pasaron? Vayan conmigo un poco más atrás. Capítulo número 8. El sello de la oración. 8:33. Escuche esto que les voy a decir, iglesia. Devolvamos la cinta, devolvamos la película. 12 años atrás. ¿Cuántos han visto alguna película donde comienza así como muy futurista y de repente, para darle el contexto, entonces colocan en la pantalla 12 años atrás? Y usted ve la persona más joven, usted ve la persona sin canas, usted ve la persona ahí con más vigor que los 12 años después. Amén. Yo también les voy a decir, 12 años atrás. Dígale que está a su lado, 12 años atrás. ¿Cuánto se demoró la respuesta de Dios en el versículo, del versículo 8:33, un poco más atrás, al capítulo 9, pasaron 12 años. ¿Cuántos años pasaron? Quiero preguntarle y usted no me responda. ¿Cuánto tiempo lleva clamando usted? ¿Cuánto tiempo lleva orando y no viendo la respuesta? Pastor, llevo 3 meses. Pastor, llevo 2 meses. Llevo 1 año. Llevo 2. ¿Usted cree que es tiempo? Hay que esperar el tiempo, el sello oportuno de Dios. ¿Cuántos están aquí? ¿Sabe por qué muchos desisten del camino de Dios y se rinden y vuelven atrás? Porque no ven una respuesta. Porque no ven lo que ellos quieren ver. No, esto se trata de ver lo que Dios ve. Esto se trata del propósito no tuyo, sino del propósito de Dios en mí, en tu casa, en tu familia, en el ministerio y en la iglesia. Yo he aprendido eso, mi hermano. Pero conozco demasiados que han desertado por una oración no contestada. Tal vez cuando se fueron ya Dios estaba a punto, estaba extendiendo la mano, estaba diciendo, hermano, y el hermano le dio la espalda. Salomón, 12 años estuvo orando, hizo una oración tremenda. En el capítulo 8, verso 33, mire lo que dice. Él empezó a orar y escuche la palabra, dice, si tu pueblo Israel, diga conmigo, yo soy Israel. ¿Sabía usted que nosotros somos escogidos de Dios? Por eso la palabra dice que nosotros somos real sacerdocio, que nosotros somos nación santa, que tú y yo somos un pueblo adquirido por Dios a precio de sangre. A alguna de las tribus de Israel usted pertenece. No sé a cuál, pero alguna. Y dice la palabra, si tu pueblo Israel fuere derrotado, mira la oración de este varón Salomón delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, pero si se volvieren a ti y confesaren tu nombre, que es lo que estamos predicando en esta mañana, los cielos no se han cerrado, todavía el Dios de los cielos tiene un espacio, tiene una abertura para responderte. Tú podrás decir, pastor, pero ayer caí, pero hice esto y lo otro, pero si hoy estás con vida, la palabra de Dios nos está diciendo que si se volvieren al Señor, que si confesaren su nombre, de la presencia de Dios vendrán tiempos de misericordia, tiempos de refrigerio. Amén. Por eso me gozo cuando Julián nunca me dijo que dar un testimonio. Me gozo y veo que Dios existe, porque lo conocí antes. Yo decía, no, yo he conocido gente dura y Julián, no. Pero Dios tapa bocas, hermano. Por eso cuando tú veas una persona y por lo más duro, entre más duro, mejor. Entre más vil y menospreciado, mejor. Pero es que ha caído muchas veces, pastor. Ha estado en ese lugar 10, 20. ¿Y qué? Pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios, hermano, Dios tiene el sello en su mano para dar una aprobación a su oración. 12 años Salomón. Y dice la escritura, 12 años
Pero si se volvieren a ti, confesaren tu nombre y oraren y rogaren y suplicaren, escuche esto, pueblo de Dios, y suplicaren en esta casa. ¿Suplicaren en dónde? En esa casa. Les voy a entrar en contexto. Salomón había terminado el templo. Él dijo, ¿cómo? Uy, este templo está pero fino. Pero él dijo, pero no quiero abrirlo sin dedicárselo a Dios. No quiero abrirlo sin hacerlo delante del pueblo. Y empezó a orar, comenzó a clamar por el templo. Verso 34. Tú, escucha esta palabra, es clave. Tú oirás. ¿Tú qué? Oirás. Diga conmigo, si usted tiene una petición no contestada, entre comillas, porque esa contestación de Dios vendrá pronto, vendrá en el tiempo de Dios. ¿Cuánto lo creen? Dale una ofrenda de palmas al que vive. ¡Aleluya! Yo también lo creo, hermano. Este es el tiempo de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y no hay temor alguno. Así que, diga conmigo, tú oirás mi oración. Pero no solamente la va a oír, hermano. Es que una cosa es oír, pero una muy diferente es responder. Tú puedes ir por la calle. Hoy en día los jóvenes van por la calle y si alguien medio lo mira mal o hace un comentario, ya el joven se está volteando. Es decir, escuchó y actuó. ¿Y para qué se dio la vuelta? Para abrazarlo, para bendecirlo. ¿Para qué? Para el problema, hermano. Así es con Dios. Él escucha, pero responde. Él escucha, pero sella, hermano. Y la palabra dice, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo. Verso 35. Y siguió orando, escuche la palabra, 12 años antes, dice la escritura, si el cielo se cerrare. Yo he experimentado eso, pero eso proviene del diablo, hermano. Eso no proviene de Dios. Cuando usted ora, cuando usted siente que los cielos están ¿qué? Sellados, cerrados. Y de hecho hay una frase de cajón en el mundo evangélico que dice, la oración en estos días que yo hago pareciera no pasar, ¿de dónde? Del techo. Eso es un sentimiento provocado por el enemigo o por las emociones. Porque este varón oró y dijo, si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti y te rogaren en ese lugar, diga conmigo, en la casa de Dios, y te oraren en la casa de Dios, en este lugar, y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado, cuando los afligieres, verso 36 vuelve la misma oración de este varón, dice, tú oirás en los cielos. ¿Cuántos están aquí? Por eso cuando yo oro a Dios, yo le digo, Señor, tú escuchas en los cielos. Pero yo no me quedo con el escuchar de Dios, me quedo con el efecto que tengo que hacer. Porque hay algo que interrumpe la oración y es el pecado. Por eso este varón comienza a repetirlo, comienza a hacer una oración y él le dice, tú irás en los cielos, verso 36, y perdonarás. Él le está diciendo, y bueno, usted mirará si perdona, usted hará una evaluación si merece el perdón, usted mirará si, no, él está diciendo, perdonarás. Eso es un hecho, hermano. Si hoy abrimos los ojos, ¿sabe qué hizo Dios esta mañana? Nos levantó. No fue su mamá, no fue su esposa. Ay, mi hijo, para la iglesia. Ay, no, yo no quiero por allá, que vaya para la iglesia. No, fue Dios. Y quien te infundió ánimo, aliento, hálito de vida, fue Él. Por eso es la gratitud para con Él todos los días. Y entre tanto tengamos vida, hay esperanza. Entre tanto tengamos vida, hay oportunidad de volvernos de nuestro error, de volvernos de nuestro pecado y declarar que tú oirás y perdonarás el pecado de tu pueblo, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás, escuche esta palabra, lluvia sobre la tierra. ¿Cuántos reciben esta lluvia de Dios? Levante sus manos, diga, Padre, en esta mañana yo recibo la lluvia de bendición. Ahora junte sus manos y déle una ofrenda de palmas al que vive. Aleluya.
Es lo que hay que hacer, que Él coloque el sello. Escuche esta palabra, hay que darle un motivo a Dios. Para que una pelea se consuma entre dos personas, que se necesita un motivo. Bueno, yo no sé por qué estoy hablando tanto de peleas. Bueno, porque la palabra dice que nosotros debemos pelear la buena batalla, hermano, de la fe. Escuche esto que les digo de parte de Dios. Dele un motivo a Dios para que selle tu oración, para que Él coja el sello y diga: eso es un hecho, mi hermano. Tenga su bendición y siga adelante. Sé fiel, porque Él nos llevará en su senda. Pero ¿qué necesitamos para que Él responda? Una situación contraria a la que estamos pidiendo. Es decir, tú oras a Dios por comida en tu casa porque no tienes. ¿Es así o no, iglesia? Tú estás orando por sanidad en tu cuerpo porque estás enfermo. Es decir, tiene que haber un motivo, tiene que haber una causalidad, que eso genere en ti que tus vibras, no solamente físicas, sino espirituales, activen, peguen una con otra, que tú le des un motivo a Dios para que Él coloque el sello en esa oración. Ahora usted entiende por qué muchas oraciones no han llegado a nosotros, no se han venido a este plano. Y es porque no tienen el sello de Dios, porque no tienen la aprobación de Dios. Conocí a un hermano en la iglesia hace años atrás, en otra iglesia, muchísimos años atrás, y él oraba y pedía un carro. Tenía un carrito, pero hermano, ¿cómo le explico? No tenía, si eso se podía llamarle carro. Y decía: pastor, yo quiero una camioneta más grandecita para transportar los hermanos de la iglesia, ayúdeme. Y empezó a activar la oración, por un lado, con los intercesores, con los coordinadores, con los pastores, con uno, con otro. Empezó a activar esa oración y a creerle a Dios. Recibió la bendición, recibió lo que pidió, porque lo que pide recibe. ¿Cuánto lo creen? ¿Y sabe qué? Parece que el hermano le hubiera dado a Dios un Fórmula 1, porque jamás lo volvimos a ver. Entonces, como Dios conoce el futuro, Él dice: te voy a dar para que te vayas, te voy a colocar el sello para que no vuelvas, te voy a colocar el sello para que te distancies de mí. Por eso hay cosas que Él no responde como usted quiere o como yo quiero. ¿Quién mejor que Dios, que nuestro Padre, sabe que nos conviene, sabe que esa bendición, hermano, cuando recibimos una bendición, sabe para qué es? No solo para disfrutarla nosotros, sino para que todo el mundo se regocije de que Dios cumple lo que promete, de que Dios responde y coloca sellos a la oración. Rápidamente, verso 37. Y si en la tierra, mire la oración de este varón. Él no le dijo: no, pero entonces apresúrese, pero haga algo. No, él hizo una oración espontánea. Amén. ¿Sabe cuáles son las oraciones que Dios mejor escucha? Las más sencillas. Pero esa sencillez tiene que ir acompañado, escuche esta palabra, de una intensidad desde aquí, que salga desde sus entrañas. Que salga desde, que Dios diga: uy, se va a no, yo le respondo, que haya una intencionalidad. Y este Salomón en el verso 37 dijo: Padre, y también, si no es mucho pedir, si en la tierra hubiere hambre o pestilencia. ¿Cuántos creen que este es tiempo de hambre y pestilencia? Esta oración está vigente para hoy. Esta oración está más vigente que nunca. Y dice: si hubiere tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, plagas o enfermedades, si sus enemigos los sitiaren en la tierra,